estamos finiquitando algunos detalles. Pero bueno, primero quiero agradecerte este espacio. Es muy difícil hablar de abuso sexual infantil, a nadie le gusta. No es un tema agradable, pero es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo y trabajar colectivamente entre todos. También acá en Mar de Ajó nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Los Chicos No Mienten, que lo pueden buscar por Facebook y agregarse. También hay gente de Mar de Ajó que pertenece a este mismo grupo, hay gente en Pinamar, hay gente en Madariaga, hay gente en Buenos Aires. Se va extendiendo a lo largo del país porque es mucha la necesidad. Bueno, me decían que ustedes también tienen la figura de padres protectores. ¿Cómo? ¿Tienen la figura de padres protectores? En realidad yo soy trabajadora social, pero en el año 2012 me entero por una de mis hijas que había sido abusada sexualmente por su progenitor. Y bueno, me defino como madre protectora porque no hay un nombre en realidad. Es como cuando se muere un hijo. No tenés un nombre para definirlo. Socialmente decimos, bueno, madre protectora. En realidad es un deseo de algo que nuestra meta es que otro papá que está pasando por esta situación, un abuelo, un nene que está pasando esta situación, pueda unirse a un grupo de personas que pasaron por esto mismo, que puedan tener un acompañamiento, un asesoramiento, desde el lugar que uno puede, porque realmente cada caso es particular y se vive a su manera. Raúl, también te definís como padre protector. Sí, me defino como padre protector. Lamentablemente soy papá de una nena que fue abusada hace 3 años. Hace muy poco tiempo se hizo un juicio abreviado, o sea, el abusador se declaró culpable ante una jueza y bueno, lamentablemente no le dieron el tiempo merecido, solamente le dieron 1 año en suspenso y lo que estoy haciendo es intentar que sea visibilizar el problema para que otros, no sé, intentar hacer un tipo de prevención para ver si podemos eliminar un poco este flagelo, ¿no?, que está sufriendo la sociedad, ¿no? Sí, desde la organización, ¿qué pasa cuando toman un caso, cuando detectan un caso? Y lo que hacemos es, lo que más precisa esa familia es la contención. Generalmente están en un abandono legal, o sea, muchos de ellos no tienen los medios o el poder económico para tener un abogado, ¿no? Y bueno, intentamos vincular la parte de la protección de la familia, de estar con ellos, de brindarle hasta afecto, ¿no? Sí. Y intentar llevar adelante, que es un problema muy serio, lamentablemente, como decía Maribel, generalmente no se denuncia. No tiene la familia el apoyo necesario de ninguno de los medios, ni gubernamentales, ni judiciales, ni de la fiscalía. Generalmente es muy difícil generar justicia para estos casos. El juicio abreviado, a usted le toca los tribunales de Dolores, ¿verdad? Sí. Sí, el juicio se hizo en Dolores. Nosotros lamentablemente nos enteramos a los días después, porque la parte perjudicada nunca es avisada del juicio, ¿no? Es entre las partes, entre el abogado defensor del acusado, el juez, y bueno, se presenta el fiscal de turno. Y bueno, es eso. O sea que en tu caso vos no tenías un abogado de parte, sino que era el fiscal quien te representaba. Yo tenía un abogado como personal damnificado, nos presentamos con el doctor Germán Facio de Dolores, pero no es avisada la parte a mi abogado no lo citaron para presenciar ese juicio abreviado, ¿no? Lo hacen a puerta cerrada entre el acusado y la jueza. Es una forma de eliminar gastos para la provincia, y lo que hacen es, lo práctico es que va el acusado a decir que sí, que abusó de una nena de 6 años, y la jueza le da 1 año de prisión en suspenso. O sea, es una vergüenza. Y lo otro, que nunca, en ningún momento hemos tenido apoyo de ningún ente. Igual me dejas helado porque es una barbaridad. Sí, bueno, a ver, parece una barbaridad. No te quedes helado porque en realidad el Departamento Judicial de Dolores trabaja de esta forma. Nosotros, no puedo hablar de otros departamentos de justicia, puedo hablar del que nos toca a nosotros y del que venimos trabajando a lo largo de todos estos años, que van a ser 3 años ya. Realmente es la forma en la que trabaja.
Se expide mediante juicios abreviados en delitos que tienen que ver con la integridad sexual de menores de edad, de niños y de adolescentes, y generalmente dan entre 1 a 3 años que la persona no queda en prisión y generalmente vuelven a la ciudad. Entonces vos le tenés que explicar a ese nene que el agresor está suelto, que no fue tan grave el delito para el juez, para la justicia. Entonces lo tiene que cruzar en el supermercado, se lo tiene que cruzar en la vía pública y ver que su delito no fue tan grave. Digo, es difícil, me imagino, porque acá hay, digamos, varias aproximaciones, ¿no? En principio, digo, el familiar directo, la familia en sí, me parece que es un primer impacto muy fuerte, ¿no? Porque uno siente que llega tarde, o sea, en realidad llega tarde. Claro, es que sí. Y siente que además no advirtió nada de lo que pasó, ¿no? O sea, entonces me parece que debe ser muy tremendo esto, el primer impacto debe ser muy fuerte. Y después en esta cuestión de la criatura, que yo digo el abusador, en general le traslada la responsabilidad, ¿no es cierto?, al niño, o la amenaza, o por la forma que elija, en definitiva le está la angustia de ese pibe, la culpa de ese pibe, debe ser tremendo, ¿no? Una criatura de 6, 7 años. No solamente el agresor se la traslada a la víctima, se la traslada a la sociedad, la maestra, el cura, el vecino, el chofer de colectivo que sabe que esa nena fue abusada o ese nene fue abusado. Cuando hablamos de abuso hay que entender que el abusador no distingue entre género. Si hay una abusadora dentro de una casa, va a abusar de todos. Y no lo digo yo, lo dicen los profesionales, especialistas que se dedican a trabajar con perversos y que definen, digamos, la perversión y sus acciones. Hay una mamá que una vez en una entrevista me dijo: mira, Maribel, yo ya denuncié. Si el abusador está suelto, que se cuiden todos. Y esta es una realidad. Cuando nosotras presentamos la denuncia o la presenta una mamá o un papá, en realidad estás tratando de cuidar al otro. Porque para tu hijo ya llegaste tarde. Entonces, nosotros lo que tratamos de decirle a la sociedad cuando hacemos una charla, una capacitación, a los profesionales, a los operadores de justicia, es que miren a esa mamá, a esa persona que acompañó a la víctima, a ese niño, sin prejuzgar, sin mirar, ¿entendés? Sin pensar que es mentira, que quiso sacar plata, que se hizo famoso. Porque a nadie le gusta que le digan: no, vos fuiste abusado, o tu hijo fue abusado. Es sumamente humillante reconocer para una madre no haber podido cuidar un hijo para un padre. Decir: tocaron a mi hija, tocaron a mi hijo. Toca tu dignidad, tu ego como adulto, porque tu misión en el mundo era protegerlo. Entonces, nuestro mensaje es primero que se puedan incorporar al grupo. Acá ya hay gente en Mar de Ajó que viene trabajando en la problemática, que es parte de nuestro grupo. El segundo mensaje es tratar de no prejuzgar a las víctimas. Siempre hay casos más mediáticos, menos mediáticos, pero en las localidades chicas todos nos conocemos y sabemos cómo trascienden estos temas. Sí, igual, digo, la víctima, me tocó hace poco cubrir un caso que finalmente no llegó a la pantalla, ¿no? Trabajamos el caso de una nena que había sufrido un abuso. Nunca llegó a pantalla ese caso, ¿no? O sea, pero a mí me sorprendió que gente del barrio iba acercándose a la casa, tal vez con algún gesto de solidaridad, solamente para saber cuál de los integrantes de la familia había sido el abusado, ¿no? Me pareció tremendo, digo, porque es terrible que suceda así. Nosotros finalmente no llevamos el caso a pantalla, respetamos la voluntad de la familia, pero me pareció muy violento lo que tuvo que vivir esa criatura, que además de no entender demasiado la situación, ¿no? Tuvo que atravesar esa estigmatización que le hacía el mismo entorno, la misma sociedad, el grupo de amigos, de
vecinos, me parece que es durísimo. Por eso digo, uno tiende primero a no querer ver, ¿no? Tal vez a no creer, digo, es natural. La negación. La negación es natural, digamos que es razonable. Me imagino que cuando ocurre en el seno de una familia, a uno le cuesta creer que la persona que está dentro de la casa o que es del entorno familiar sea un perverso. Absolutamente, a todos nos cuesta. Bueno, ahí hay una primera negación, pero en realidad, como expresa el nombre de la institución, los chicos no mienten. ¿Y por qué nos cuesta tanto prestarle atención a lo que nos dicen los chicos? Mira, en Latinoamérica se estimó a UNICEF este año que cada 15 segundos un chico es abusado en Latinoamérica. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué llegamos tan tarde? ¿Por qué las instituciones no están preparadas? Ni en Mar de Ajó, ni en Villa Gesell, ni en Pinamar. Es una realidad que vemos cotidianamente. No están preparadas, no dan una respuesta inmediata, no dan un acompañamiento. No es casual. La pornografía infantil, la trata, deja mucha plata. La pornografía infantil, la trata, responde también a una cultura patriarcal. Tratar a un niño como un objeto de uso y desuso responde a una cultura. Entonces no es que te estás enfrentando con un abusador o con un perverso, porque no se acaba con Martín Cañadas, no se acaba con una persona que quedó presa, condenada. Nosotros convivimos entre perversos. Y también es este mensaje a los perversos: nosotros vamos a estar organizados, vamos a denunciar, no vamos a entregarnos a la causa, no vamos a decir nos ganaron, jamás. Yo sueño con que va a existir una familia sin abuso sexual infantil. Creo en la familia, creo en el amor. Y realmente creo en eso. Creo que mis hijos van a poder construir una familia sana. Entonces, el mensaje al perverso se lo tenemos que dar todos en la sociedad. Cada uno desde nuestro lugar. No hace falta pertenecer a Los Chicos No Mienten. No hace falta estar en un medio de comunicación. Cuando la enfermera atiende al chico que se da cuenta que está abusado, cuando la maestra escucha un relato, cuando el vecino ve una situación de agresión en la casa, todos somos corresponsables, todos. Nadie puede decir, no, yo no me meto. Sos adulto, tenés la obligación de denunciar. No hay una opción. Ahora es ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Correrse del lugar cómodo. La primera instancia es correrte del lugar cómodo. En donde te sentiste cómodo es porque algo estás haciendo mal. A mí hoy me cuesta estar acá, dar la cara. Me cuesta corporalmente, espiritualmente, pero me corro del lugar cómodo. Estaría en casa, tomando un café, disfrutando con mis hijos, mirando una película. Y tengo que decir que mis hijos fueron abusados. Y tengo que decir que vengo acá a dar un lugar, un espacio virtual que puede ser desde la página o desde la conformación de un grupo. Entonces, cuando algo te está costando y te das cuenta que estás en carne viva y algo estás haciendo bien. La denuncia hay que hacerla. Aunque el sistema judicial sea lo que sea, hay que transformarlo. La denuncia hay que hacerla. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención, voy a citar, no era la idea hacerlo, pero voy a citar este caso que nos convoca, básicamente, porque este sujeto recibe 9 años de prisión, una condena de 9 años. Y a mí se me ocurre pensar, ¿no?, comparando con el caso que nos relataste, Rubén, recién, evidentemente ha encontrado la justicia elementos suficientes como para semejante pena, ¿no es cierto? Evidentemente, a decir a yo, quiere decir que la pericia logró convencer a los jueces de la responsabilidad de este sujeto, ¿no? Ahora, digo, es sumamente difícil porque acá uno lo primero que dice es cómo lo pruebo, ¿no? ¿Cómo pruebo mi sospecha? Primero lo que uno tiene que pensar es que hay que hacer la denuncia, no cómo probarlo. Porque si uno se pone a pensar, ¿cómo pruebo el delito de que me robaron el auto? ¿Te lo pones a pensar? No. Me robaron la casa. ¿Te pones a pensar cómo pruebo que me robaron? No te lo pones a pensar. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que esto es un delito? ¿Entender? Dejar de pensar cómo lo pruebo. De eso que se encargue la justicia, con los operadores de justicia que tienen que estar preparados
y las instituciones que tienen que estar preparadas. Vos vas a denunciar un delito y la justicia tiene que ser la que se ponga a investigar. Los fiscales, los asesores de menores, los peritos. Uno no es un perito como padre. Uno no es un perito como vecino, como maestro. De eso se ocupará el que se tenga que ocupar. Si un chico manifiesta a través de un relato un abuso, y no te pongas a pensar cómo probarlo. Ponete a pensar en decirle a ese chico que vos vas a estar al lado y que no importa lo que pase, que vos estás al lado. Y te puedo asegurar que le cambiás la vida. Porque no importa que después la justicia lo condene a 9 años o no lo condene nunca. Alguien le creyó y alguien le dijo, yo te voy a proteger. Y eso hace el cambio. Eso hace el cambio. No es un daño que vos podés reparar, no te podés comprar otro auto, ir y, bueno, me compro el DVD que me afanaron, no. Es un daño que te queda y esperemos, yo trato de pensar que no es para toda la vida. Creo que de ser una víctima, uno después se convierte en un sobreviviente. Y lo necesito pensar, porque no puedo pensar que mis hijos toda la vida van a ser víctimas de abuso. ¿Me entendés? Siento que ellos en algún momento van a ser sobrevivientes y la hija de Rubén va a ser sobreviviente y va a transformar la sociedad. Entonces, cuando uno encuentra un relato de un chico y decirle que vos estás al lado, hacer la denuncia que estás al lado, créele, pero créele con la mirada, créele con el cuerpo, créele a ese chico, porque todos son nuestros, todos son nuestros. Esa chica que yo no conozco, a esa mamá que yo no conozco, todos los casos son nuestros. Si no son nuestros, ¿de quiénes son? ¿Quién se va a venir a hacer cargo? ¿El perverso se va a hacer cargo de protegerlo? Independientemente de si Dolores le dio una condena de 8 años, que era lo que vos decías, 9 años, una condena que está tipificado y bueno, seguramente encontraron ellos las pruebas suficientes para condenarlo. No importa cuánto lo condenaron o cuántas pruebas se encontraron. Hay que creerle por el solo hecho de que esa chica lo relató. Hay que creerle por el solo hecho de que una chica de 11 años, o de 10, o de 6, o de 3, como ahora el último caso de Pinamar es una nena de 3 años, con lastimada. Y uno, realmente yo jamás me gusta entrar en detalles, pero cuando un nene de 3 años está lastimado, la justicia a veces sigue sin creer y dice, no, se pudo haber lastimado jugando. No, ¿y cómo sabes que fue él? Nunca alcanzan las pruebas. ¿Por qué cuando te roban un auto uno no tiene que dar tanta explicación? Porque es propiedad privada. Y la vida en este país y en muchos no vale nada. Entonces tenemos que dar vuelta a esto. No, es una cuestión de clases también. ¿Es diferente el abusado pudiente del abusado pobre? No es una cuestión de clase, es lo más democrático que hay. Es como las adicciones, es como la droga, es como la violencia familiar. Es democrático. Nos toca a todos. Nos toca a todos. Si estamos diciendo que cada 15 segundos un chico en Latinoamérica es abusado. Sí, pero me refiero a la mirada de la justicia o del... No, es mucho peor la mirada de la justicia. En los casos que tienen más dinero, son más pudientes las personas, los agresores, lo que sucede es que tienen otros beneficios. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con casos en los que a las madres le sacan la tenencia y se lo entregan al padre, que son dueños de clínicas privadas, que son dueños de hoteles. Entonces tienen la tenencia directamente de los hijos y hacen lo que quieren porque son dueños de esas vidas. Entonces es mucho más difícil en una situación de clase social pudiente. Generalmente la mayor cantidad de denuncias está en la clase trabajadora o en la clase humilde. Y no es porque hay más estadística o más casos en la clase humilde, sino porque a la mamá que menos recursos tiene le es más fácil llegar a la justicia, porque la otra tiene miedo a que se lo saquen, porque puede comprar jueces, puede comprar pericias, puede comprar fiscales,
Y hay una realidad, que todos sabemos que hay una corrupción que está por debajo de los escritorios judiciales. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces el que los puede comprar, y bueno, seguramente va a tener una justicia mucho más benévola para el agresor. Igual es terrible lo que decís. Claro. Porque evidentemente el sistema es perverso. El sistema es perverso y la sociedad es perversa, pero muchos no. Y vamos por los que no. Y vamos por la sociedad que no es perversa, y por la justicia que no es perversa, y por los operadores de justicia que tienen ganas de trabajar. En el departamento en Villa Gesell está la primer cámara Gesell de la Argentina que funciona en un juzgado de paz. Porque la jueza de paz se dio su despacho. Mirá qué gesto que podría hacer cualquier juez, ¿no? Cualquier juez civil. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay una intención política. Pero hay jueces que sí. La jueza de Gesell lo hizo. Y marca una diferencia. Marca una diferencia para todos los chicos de Gesell, para la gente de Mar del Plata, para todos los que puedan utilizar ese instrumento. Sí, yo en general cuando hablo con la gente que aborda la asistencia de estos casos, o con la gente que tiene mucho que ver con violencia de género, a veces se encuentran con digamos, el aparato burocrático, ¿no? Que pareciera ser que a veces se convierte en la máquina de impedir, ¿no? Y que hace todo mucho más costoso, mucho más difícil. Hay que ir por los operadores de justicia que tienen ganas de trabajar. Hay que formar operadores de justicia. Hay que formar trabajadores sociales que tengan dentro de su formación abuso sexual. No hay un solo abogado, un juez, no tienen preparación sobre estos temas. Porque hay gente que no se especializa. Bueno, yo los invito a leer Irene Entevi, Eva Giberti, Carlos Rosaski. Ahora la información es pública, está en web. No hace falta irte a otro lugar para poder leer sobre el abuso sexual, sobre la violencia. Está digitalizado, es de acceso público. Entonces, bueno, invito a esos profesionales a que se formen, a esos estudiantes que se formen. Porque es una realidad, que trabajes en donde trabajes. Mira, vos como periodista, estés donde estés, va a estar cerca tuyo, va a estar con vos, te va a estar rodeando. Te va a estar rodeando la violencia, te va a estar rodeando la perversión. Entonces, bueno, ¿desde qué forma yo me preparo? ¿Desde qué manera yo me comprometo con el tema? A mí me costó, hasta que cuando me enteré de mis hijos, realmente me empecé a formar. Yo no sabía lo que era la perversión, para mí no existía, era algo... No sé, nunca me había puesto a pensar, che, cuántos abusadores hay en la calle, o mirá, qué perverso. Ni me lo preguntaba. Me enteré por una nena de 3 años. Me enteré por mi hija. Entonces doy testimonio de que eso existe. Rubén da testimonio de que eso existe. Y entonces decimos, bueno, hay que ponerse a trabajar, hay que formarnos profesionales, hay que formarse uno. Acá sé que hay terciarios, sé que hay universidades. Sí. Y bueno, sé que hay universidades de Derecho, de Trabajo Social, de Psicología, maestros. Bueno, hay que meter dentro de la currícula, dentro del espacio formativo, estos temas. Si no, ¿dónde? Si no lo hacemos ahí, ¿en dónde? Cuando llega la comisaría, ahí es tarde. ¿Cómo trabajan ustedes cuando se acercan las personas en búsqueda de ayuda? Y depende de cada caso. Hay gente que llega ya después de un tratamiento psiquiátrico, sí, con 30 kilos menos. ¿El punto de encuentro igual es siempre virtual o tiene un espacio físico? Nosotros empezamos con un espacio físico en Gesell. ¿Y qué pasó? La gente nos empezó a contactar de otros lados. Mismo de Mar de Ajó, nuestro primer contacto fue porque escucharon, porque vieron, y nos empezamos a contactar con Fanny, con Laura y con otras mamás de acá de Mar de Ajó. Después pasó en Pinamar, y bueno, nos empezamos a contactar con Rubén, y después en Madariaga. Entonces ya el espacio nos ganó territorialmente. Nos tuvimos que ir mudando de ciudad en ciudad, haciendo capacitaciones en diferentes lugares. Que más que capacitaciones son testimonio de vida, charlas, presentamos material. Rubén, ¿cómo apareció la organización en vos?
¿Cómo te enteraste de la existencia? Bueno, yo me enteré estaba con el problema y bueno, lo que siempre me interesó es divulgarlo, porque yo no tenía vergüenza, bueno, mi nena pobre sí, pero lo que siempre decimos digo yo, que la vergüenza no es de la víctima, que tenemos que pasarle esa vergüenza al victimario, ¿no? Y conversando con una señora de Gesell, yo conozco hace muchísimo tiempo, bueno, me habló de la organización que tenía Maribel, y de esa forma me vinculé con ella, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue ese primer contacto? ¿Te acordás? Sí, bueno, fue ella, no sé, como la ves, es así muy abierta y le gusta conversar. Y bueno, por suerte tuvimos mucha afinidad y a mí me ayudó mucho en prepararme un poco y en poder asumir el problema y cada vez que me reta y me saca un poco la culpa que tengo, ¿no? Es eso. Bueno, y como hombre, digamos como varón, ¿te encontrás con otros pares o es menos frecuente encontrar a hombres tan comprometidos con esta lucha? No, lamentablemente es poco frecuente. Generalmente son más las madres las que están con este tipo de tema. Bueno, soy papá soltero, estoy a cargo de mis 2 hijos por otra problemática, ¿no? Bueno, no ven a la madre muy poco, pero la ven, pero bueno, yo me hago cargo de mis hijos. Entonces, bueno, estoy asumiendo los 2 roles y por eso estoy también tan compenetrado, ¿no? Lamentablemente empecé esto después del problema que tuvimos, o sea, ¿no? Un poco el tema de divulgarlo es para ver si la gente empieza a asumir que esto existe, que estamos dentro en todas las sociedades, o sea, no es que hay lugares que no, como decías vos, no es la clase social, y empezar a luchar contra esto antes de que nos pase, ¿no? Sí, y nosotros los que vivimos en la costa, los costeros, me defino de esta manera, encima tenemos como una situación más compleja, ¿no? Porque tenemos mucha gente que vive estacionalmente o algunos años nada más en la costa y a veces es difícil seguir ¿no? la relación con el otro, a veces compleja porque te encontrás con un vecino nuevo que está 1 año, 2 años, después le perdiste el rastro, no lo viste nunca más, ¿no? Y hay situaciones de familia que uno tampoco entiende demasiado bien y por ahí, ¿no? El tipo parece macanudo, la mujer parece macanuda. Y viste, no es gente que vos ves de toda la vida, eso quiero decir, ¿no? Igual la gente de toda la vida es la que entra en tu casa y perpetra el abuso. Sí, fue lo que me pasó a mí, ¿no? Un conocido de 40 años, o sea que yo era amigo de mi hermana cuando yo era chiquito. Y fue esa persona que se aprovechó de mi situación familiar, porque yo estaba solo. Se aprovechan de eso, de que vos estás expuesto, ¿no? Que tenés, como que te vienen a brindar una ayuda, se meten a tu casa a hacer daño, ¿no? Entonces, y alguien que conocés hace tanto tiempo que hasta le decíamos tío, era el tío Martín, ¿no? Sí, el tío del campo, mira que... Claro, purero, era el ¿no? tío que... Y bueno, usan qué sé yo, la simplicidad de los chicos en hacerle regalos, en cosas, y después en amenazarlos, en crearle una psicosis, ¿no? De que el padre no les va a creer, que él me conoce tanto tiempo que le va a creer a él, que no, bueno, lo tienen así, ¿no? Ahora, qué fuerte no debe ser esto porque ahí vos pusiste un montón de cosas en esa relación también, ¿no? Digo, él te vendió una cara que finalmente no era la verdadera, pero que en realidad vos confiaste en ese espacio que él te dio. Entonces digo, qué tremendo también esta doble situación, ¿no? Por un lado, la situación que atraviesa la criatura, que la vivís con esa responsabilidad, y del otro lado, esta situación, ¿no es cierto?, que te toca vivir también, que entiendo absolutamente dolorosa, que tiene que ver con el engaño. Sí, sí, y te modifica el después de la situación, porque ahora uno queda con un trauma de decir, bueno, qué sé yo, ve a alguien que mira a tu nena y decir, no estará pensando lo mismo, o por ahí sabe que fue abusada y tiene el criterio de decir, bueno, ya fue abusada una vez, así que por ahí podemos abusarla de nuevo, ¿no? Que a veces algunos jueces lo que dicen es, al segundo abuso le bajan la pena porque ya la nena está acostumbrada, ¿no? Que la abusen.
hasta pasado, ¿no? Claro, Tenemos. pierde la Claro, gravedad. No te puedo creer, ¿eh? Sí, sí, baja la condena. Sí, sí, es así. Le bajan la condena porque ya la nena, ya como sufrió un primer Tiene una abuso, preparación. el segundo no fue tan... Claro, perdió el efecto del trauma primero. Lo contemplan los jueces, hay jurisprudencia y la vuelven a reproducir en otros fallos. Pero Igual es una barbaridad. hay otra lo que realidad está también. planteando. Por supuesto. Pero hay otra realidad. El 90% de los casos de abuso sexual infantil es perpetrado por el padre biológico, por su papá. Hay excepciones como tíos, familia, amigos cercanos de la familia, pero estadísticamente viene el padre biológico y el abuelo paterno. ¿Esto qué quiere decir? Que el chico está sumergido en una dinámica familiar. La misma persona que te prepara el té y te dice te amo es la que a la noche viene y te abusa. La persona que vos le decís como mamá, cállate la boca y hacerle caso a tu papá, y lo que papá dice está bien, y te vas a trabajar, vas a continuar con tu vida, te vas a encontrar con unas amigas, porque uno vive, es la persona que comete el abuso. Es la persona con la que esa le va a preguntar o le va a pedir plata para comprarse algo en el kiosco. Es la persona que la va a retar. Esa persona es la que está cometiendo el abuso. Entonces imagínate lo difícil que es romper el silencio para ese chico. Poder decir y poner en palabras que le están haciendo daño, que su propio papá le está haciendo daño. Es tremendamente difícil. Es un esfuerzo inmenso que hace ese chico. Te diría que casi un milagro que ese chico pueda hablar. Entonces, si una vez que habla, se encuentra con que tiene que relatarlo 7 veces, que pasan 10 años, que le dan una condena de 1 año, si se encuentra con que lo fuerza la justicia a tener visitas supervisadas, que significa ver al padre, porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ver al padre con un trabajador social. Entonces, a ese chico que por fin pudo hablar, que pudo poner en palabras lo que le pasaba, que su propio padre le hacía, lo tiene que ver 2 horas semanales y darle un beso y decirle hola y hacer una dinámica adelante de la trabajadora social que mientras tanto escribe todo. ¿Qué mensaje le estamos dando? Los operadores de justicia, que bueno, al departamento de Dolores les hablo, ¿no? ¿Qué piensan cuando hacen tan compulsivamente una medida de revinculación o de visita supervisada? ¿Qué mensaje le dan a ese chico? ¿Qué mensaje le damos nosotros como sociedad o la mamá qué hace ante esa situación? Que la justicia te obliga a que vea al abusador, que comparta tiempo. ¿Qué hace esa mamá? Bueno, yo les tengo que agradecer la visita, lamentablemente se nos terminó el programa. Me gustaría que sobre este instante final nos recuerden cómo los ubicamos. Bien. La página de Facebook es Los Chicos No Mienten. Mi nombre y apellido es Maribel Tata, Rubén Correa. Nos pueden localizar por Facebook. Nosotros estamos comprometidos, vamos a donde nos llamen. Realmente somos la cara visible de un gran grupo. Acá mismo en Mar de Ajó hay gente que está trabajando y nosotros le vamos a conectar con la gente que está acá en Mar de Ajó para que no tengan que trasladarse o por lo menos para que no tengan que esperar los tiempos que a veces a nosotros nos lleva a trasladarnos, ¿viste? Pero que sepan que no están solos. El mensaje es que no están solos y que vamos a cambiar la realidad. Por más desesperanzador que suene, más tremendo, lo vamos a cambiar. Es una obligación que tenemos. Bueno, muchas gracias por la visita. ¿Sí? No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Bueno, llegamos de esta manera al final de Otro Desde Adentro. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Creo que lo único que podemos hacer es darle visibilidad al tema. La única manera que desde acá, tal vez no sea lo único que podamos hacer, digamos, pero hoy entendí o entiendo que esta es la posibilidad que tenemos para proteger
a las víctimas y a las futuras víctimas. Abrir los ojos y hablar a tiempo. Hasta la semana que viene.